Este, voy a pasar lista. Por favor, los que pues, no estuvieron el día de ayer, igual pues saben que les afecta la parte ahí de la calificación. Y igualmente, pues esperamos que el día de hoy pues cumplan ustedes con su tarea. Voy a pasar lista. Es Aguilar Domínguez, José Luis, Antonio Ordaz, Víctor Manuel. Presente, Inge. Díaz Sánchez, Milna. Presente, profe. García Costa, Divani. Presente, ingeniero. Buen día. Buenos días. Hernández Belmares, Marco Antonio. Presente, ingeniero. Hernández Ramírez, Alejandra. Presente. Martínez Torres, Eli Gamaliel. Presente, ingeniero. Ramos Padrón, Oscar. Rodríguez, Darinka. Darinka. Está. Presente, presente. Segovia, Patraca, Juan Alberto. Presente. Doral Casarín, Ismael. Presente, ingeniero. Gracias a todos. Pues bienvenidos, vamos a dar inicio. Y pues como les comentaba el día de ayer, ya esta semana es la última para hacer la entrega de sus proyectos. En esta semana no va a haber alguna tarea. Vamos a ver en la semana sobre costos, presupuestos de los riesgos. Y pues no va a haber una tarea, sino va a haber lo que es la parte para que no le cargue de trabajo y hagan su proyecto. Quiero saber, cada uno de ustedes, por ahí Alejandra ya me mandó el tema de que va a abordar, cómo van, qué porcentaje van, estatus de su proyecto. Yo lo tengo, Inge. ¿Ya lo terminaste o qué? Por supuesto. A ver, Ismael, ¿de qué va a ser de tu proyecto? Va a ser un RP de un tratamiento químico integral aplicado aquí a la refinería. Ok. Muy bien, excelente, güey. Darinka, Divani, ¿cuál es el estatus que llevan ustedes ahí en su proyecto? ¿Cuál es su proyecto? Porque, bueno, sí. Te escucho. Yo voy a hacer un HACCP de la planta de sulfúrico, Ajá. del área de gases y área de ácido. Muy bien. Llevo un 50%. Excelente. Pues bueno, vamos a ver lo que es en la parte de HACCP, que es una metodología para todo lo que es en la parte de procesos. Se maneja mucho. Ayer lo vimos en un programa interno de protección civil. También lo manejan en el análisis de riesgo ambiental, ¿sí? O sea que esa metodología va enfocado mucho a lo que es el área de procesos. A ver, voy a ver. ¿Sí? Toda la área de procesos, donde implica instrumentación, donde implica flujo en el proceso, ¿sí? Y significa análisis funcional de operatividad, ¿no? Y esa técnica se utiliza, como les comento, es para ver las desviaciones que hay, en ese caso, en el proceso, ¿no?
La base del HASO puede ser la metodología What If. Del What If nos va a ayudar mucho para hacer nuestro HASO, ¿no? Entonces, es un método cualitativo y se forma como un método semi-cuantitativo cuando ya le queremos jerarquizar riesgos, se hace semi-cuantitativo, pero si esa matriz tiene un valor de costos, un valor real, ya se hace una metodología cuantitativa, ¿ok? Entonces, Para eso, tienes que desbloquear tu teléfono. Se puso. Bueno, entonces voy a proyectar, a presentar. A ver. No me dejo. Bueno, aquí está. ¿Sí? Entró José Luis. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bueno, entonces, ok. Bueno, entonces, esta es la secuencia detallada de análisis HASOP, perdón, línea por línea, que es lo que tenemos que tener, ¿sí? Primero es seleccionar una sección de flujo de tubería e instrumentos para el análisis. Por eso el día de hoy, desde la otra semana, les comenté que trajeran sus DTI. No sé si todos lo tienen. ¿Qué es el DTI? ¿Qué es el El diagrama de tubería e instrumentación. ¿Ah? El diagrama de tubería e instrumentación. Exactamente, el DTI es el diagrama de tubería e instrumentación, ¿no? Entonces, y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, que primero tener nuestro DTI para realizar nuestro análisis. Ahorita voy a dejar de presentar. Voy a bajar una HASOP, yo estoy buscando aquí, pero no lo tengo. A ver si me pueden presentar aquí en pantalla sus DTI. A ver. A ver. Te pueden poner en la pantalla, pueden ponerse cuáles son el DTI que manejan. A ver, Mirna, ¿qué DTI tienes? ¿De qué proceso? Alejandra, ¿de qué parte del proceso tienes el DTI? No lo tengo a la mano. Ahorita No, lo voy a buscar. Ok, muy bien. Entonces, Marco, ¿de cuál tienes? Yo logré conseguir uno con un compañero, pues que yo no trabajo en la zona industrial, sobre el llenado de óxido de etileno en cangrejera. Ok, muy bien. Víctor. Logré conseguir unos ahí de la planta, pero ¿cómo se llama? Apenas me los van a pasar ahorita el instructor de la planta. Ok, muy bien. Bueno, aquí ya tengo unos. No sé qué pasó aquí con mi equipo. Voy a bajar el formato para que se los pueda yo mandar vía WhatsApp y empezar a trabajar. Por eso era importante que trajeran su HASOP, su DTI, para que pudiéramos ya trabajar en la práctica y de la mano, porque sí, lo más importante ahorita es
tener el DTI. Si no tenemos el DTI, no vamos a poder hacer nuestro análisis de riesgo. ¿Ok? Entonces déjenme descargar uno. Matriz nodo 6. A ver, nodo 6. Bueno, voy a bajar todos para que estoy haciendo ahí. 4. Este es el nodo 2. Nodo 3. El nodo 4 ya lo tengo. Ok, estoy bajando aquí los formatos. Nodo 6, nodo 5, muy bien. Bueno, algunos nodos, ¿no? Bueno, bueno, entonces, ¿qué DTI estás manejando? ¿Cuál tienes? ¿De qué proceso? El mío es uno de ácido fosfórico. Ok, muy bien. ¿Quién más? Darinka. Tengo el de toda la planta, que es área de gases y área de ácido. Ok. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, esperemos que el siguiente proceso, estoy bajando aquí estoy buscando las imágenes, ¿no? Permíteme, es que tengo un correo mío. A ver si me deja abrir mi imagen. Ay. Ok. No me deja abrir la imagen. ¿Qué pasó? Ok, aquí la tengo. Aquí la tengo ya. Bueno, voy a volver a presentar. Entonces, como comenta aquí nuestra línea, es seleccionar una sesión de flujo de tubería o instrumentación para el análisis. ¿Sí ven la pantalla de secuencia? ¿Sí lo ven? Sí, Sí, sí se ve. Ok. Entonces dice seleccione. Y en ese caso seleccione un tanque de proceso o un parte del equipo. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi DTI? Conociendo yo en mi proceso o parte del proceso que donde estoy yo trabajando, yo voy a dividir por nodos. ¿Cuáles son los nodos? Pues las áreas que yo voy a analizar. A eso se le llama nodos. Depende de aquí de un grupo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una reunión de un grupo multidisciplinario, vamos a decir, oye, tenemos esta parte del DTI, del área de proceso de blanqueo y desgomado, que es la refinación de aceites. Yo tengo este DTI solamente del área de blanqueo, ¿sí? Donde viene la parte de los filtros, el área de blanqueo, la parte del tanque R3271, del pozo barométrico. Entonces, este proceso que es solamente de muchos procesos de la parte de la refinación de aceites vegetales, se llama blanqueo. Entonces, yo conjuntamente con con el grupo multidisciplinario, ¿quiénes serían el grupo multidisciplinario para que yo pueda realizar mi HACCP? Una pregunta para ustedes. ¿Quiénes serían ese grupo o quiénes pertenecerían al grupo multidisciplinario? A ver, Marco. Pues yo creo que entrarían desde ciertos operadores de la planta, supervisores, obviamente el jefe de planta,
Así y es. si se llegase a considerar algunos trabajadores con mayor experiencia. Así es, pues en Creo que este es de caso, mantenimiento también, ¿no? sí, mantenimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de instrumentación, ¿no? Y la parte de mantenimiento es importante porque ellos conocen, manejan y traen un inventario de la parte de instrumentación, ¿no? Entonces, aquí entra lo que es el personal encargado de producción, el personal encargado de mantenimiento, el personal coordinador de producción, los auxiliares de producción, hasta la empresa que instaló estos equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ellos tienen ya el proyecto y ya traen sus planos, que son estos que manejamos aquí, y ellos lo diseñaron, la empresa se llama Ginasa, que es de Italia, y aquí pues es muy diferente ver el DTI al verlo ya instalado, ¿no? Porque a veces por la parte del diseño de la estructura, aquí alguien me mandó su DTI, Ismael. Ismael, gracias. Aquí mandaste Sí, sí, por si hacen falta, ya hay varios para trabajar. Eso, muchas gracias. Entonces, los compañeros ahí que que no tienen, pues ahí hay bastante para echarle la talacha, ¿no? Acá lo más importante, pues, es que conozcan el proceso, ¿no? Es por ahí les voy a mandar, creo que lo descargué, déjenme ver, sobre cómo leer la parte de instrumentación, porque también debes de tener un conocimiento de qué significa cada símbolo de instrumentación, ¿no? Entonces, por eso es importante el grupo multidisciplinario para saber, oye, pero ¿qué significa eso? Ah, no, pues es una bomba, esa es una válvula check, creo que aquí lo tengo. Déjame ver. Sí lo descargué, pero no quiso descargarse. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, esa es la secuencia, dividirlos por nodos. Déjeme bajar el PC, Sheet, C, R. Es una certificación. Por aquí está análisis de riesgos de procesos. A ver, aquí está. Bueno, eso es lo que estoy viendo aquí, hablando de aquí están. Estas son las leyendas o símbolos de instrumentación. No sé por qué no me lo descargó. Algunos, no son todos. Y pues tenemos que tener en este caso, por ejemplo, como viene en la parte de la sección de flujo, también tenemos que tener una lista de símbolos, de diagramas y tuberías. ¿Qué significa, por ejemplo, esta línea? Que es tubería del proceso, incluso tubería de servicio, que puede ser agua, ¿sí? No es únicamente nada más de proceso, puede ser de agua. Y digamos, si vemos esta señal, una línea con diagonales, pues tenemos un señal de un instrumento eléctrico, ¿sí? Que tenemos en esta parte. La señal de instrumento neumático, la separación de la línea con un punto y una línea, pues es el límite de un edificio. El tipo de válvula manual de cuarta vuelta. O sea, debemos de tener también de la mano un símbolo de diagramas, porque a veces el personal que está en cargo de mantenimiento a veces desconoce la simbología, ¿sí? Entonces, toda esa simbología que tenemos acá, va a ser más grande, ¿sí? Tenemos que conocer qué significa cada una, ¿no? Por ejemplo, hay una de nivel que son esos sensores de niveles,
sensores de temperatura, ¿sí? Debemos de conocer el inventario de de instrumentación y tuberías que utilizaron aquí, ¿no? Entonces, en esa parte es importante tener a la mano, ahí donde está, tener a la mano una leyenda de símbolos, ¿sí? Por ejemplo, una bomba, un actuador, un respiradero de compensación, una válvula de alivio, presión, ¿sí? Y a veces se tiene que solicitar o hacer la investigación de algunos símbolos porque por varios países manejan diferentes símbolos y tenemos que hacer la investigación de la lista para saber de qué válvulas se está hablando, que está integrado aquí, ¿no? Por eso se llama DTI. Este es un diagrama de tuberías. Las tuberías son las que vemos acá, que hacen la conexión. Y la instrumentación son los puntitos que vemos aquí de interconexión, que es, por ejemplo, unas válvulas. Aquí no lo veo bien, pero sí, son estas válvulas. Este es otro filtro, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que conocer primeramente nuestra área de proceso con un grupo multidisciplinario para hacer nuestro HACCP, ¿no? Entonces, en esa parte es seleccionar una sección de flujo de tubería e instrumentación, selecciona un tanque o proceso de una parte del equipo. Entonces, yo ya hice la separación. Entonces, el siguiente paso, tenemos que separar. Ya nos pusimos de acuerdo con el grupo de multidisciplinario cuáles son nuestros nodos, y en este DTI tengo 6 nodos. O sea, de esos 6 nodos va a ser 6 análisis de riesgo HACCP. Nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5 y el nodo 6, ¿sí? Y aquí depende, pueden hacer muchos nodos, ¿sí? O pueden decir, bueno, vamos a hacer solo 2 nodos, porque ya conocemos por la parte del proceso, pues no nos interesa ser más exhaustivos, ¿no? Serlo más puntual. Entonces, aquí se dividió en 6 nodos, que en ese nodo 1 solamente se va a analizar. Este es un pozo barométrico que vemos aquí. Esas líneas que se ve aquí son los serpentines, y que aquí va a bajar va a bajar todo lo que es los ácidos grasos que tienen la conexión aquí. Si vemos aquí, este que se ve acá es el grupo de vacío, y se conecta al pozo barométrico, ya que baja los ácidos grasos, y aquí se va a adicionar la sosa cáustica. Se adiciona aquí para hacer jabón. Ácidos grasos más sosa cáustica, se va a generar aquí jabón, ¿sí? Entonces, imagínense, esta es la parte de todo el proceso, ¿no? Este sería su producto, no es un producto directo, sino es un subproducto que se maneja en el área del proceso, ¿no? Entonces, se va a analizar únicamente el proceso del pozo barométrico. Aparte está el proceso de vacío. El área de proceso pues requiere vacío, en la parte de una presión de vacío, la parte del blanqueador, ¿sí? La parte del mezclador. No, este es el mezclador, este es el blanqueador, ¿sí? Y los filtros y el tanque, ¿no? Entonces, por eso está dividido, y tenemos que conocer en la parte del proceso. No sé si alguien tiene ya sus DTI. Ismael, no sé si nos puedas compartir, si ya lo tienes ahí ya dividido por nodos, para que nos comentes
por qué llegaste a la conclusión o al punto que debe de hacer así, dividido los nodos que tú manejas. No sé si nos puedes compartir, ¿ya lo tienes? No, es que no lo tengo aún, voy manejando todavía. Voy directo, con camino a mi casa, pero llegando ahorita lo hago. Ah, perfecto. Marco. No, Inge, yo no lo tengo porque, como le comenté, yo lo solicité a un compañero. Entonces, a mí lo que yo no entiendo para hacer los nodos es dónde cortar y dónde empezar. Yo sé que debe de ser por un proceso, un subproceso, ¿no? Pero necesitaría conocerlo bien y en este caso solamente lo pedí para tenerlo. No conozco realmente el proceso. Era mucho. Le estoy preguntando al compañero, capaz, como es de su trabajo, capaz piensa que soy espía o algo así. Sí, Alejandra, te escucho. Yo no tengo la imagen ahorita, pero es el que, bueno, estoy trabajando en el del DR301, en un reactor de la planta, y lo que yo hice, tengo el DTI de la unidad 300 y ese tiene varios reactores. En un reactor es para la deshidratación, el otro es de reacción y el otro es para ajuste. Entonces yo lo dividí por reactor y tomé el de mayor riesgo, que es el de etoxilación, porque es donde se inyecta el óxido etileno. Lo dividí en 3 por unidad. Bueno, es una unidad completa, pero es como, son 3 reactores. Entonces tomé el de mayor riesgo. Ok, muy bien, Alejandro. Entonces, que quede bien entendido cuál es el seguimiento, los pasos para hacer un HACCP, ¿no? Entonces, por eso les comentado en algunas sesiones que tenían que tener su DTI para que ustedes ya tuvieran impreso o en la parte de su computadora, ir paso por paso para que no nos perdamos. Entonces, pues, como comenta ahí Marco, aquí lo importante, por ejemplo, como bien comentas, a veces no sabemos en dónde analizar, o sea, dónde voy a poner el nodo, ¿no? Voy a conectar. Por eso se hace un grupo disciplinario y también conocer el proceso, ¿no? Porque aquí en la parte de este nodo que se hizo, pues es nada más la conexión del pozo barométrico, ¿sí? Este nodo no afecta todo este proceso, no lo afecta. ¿Por qué? Porque ese ya sería el destino de los desechos, el destino final de todos los desechos, que sale del grupo de vacío, que es este que está acá arriba. Entonces, conociendo la parte del proceso, pues yo sé que este nodo es independientemente de todo eso que están acá. ¿Ok? Entonces, independientemente, porque este grupo de vacío que vemos aquí como número nodo 6, no solamente le sirve para este proceso, ¿no? Que es de blanqueado y desgomado. También le sirve para el proceso de desodorización, que es otro proceso, pero esta línea del nodo 6, ¿sí? Como en este área de proceso de blanqueo se encuentra lo que es el pozo barométrico, que es este pozo que se cae. Aquí caen todos los ácidos grasos del aceite vegetal que proviene del grupo de vacío. Y aquí en este proceso, pues aquí se adiciona la sosa cáustica para hacer jabones. Aquí se puede hacer un jabón, ¿sí? El proceso de jabón, ¿sí? Entonces se adiciona la sosa cáustica para diluir los ácidos grasos y hacer el tratamiento de aguas residuales. O sea que esa es ya la disposición final, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí en este caso? Este es el área de mezclador, ¿sí? Es el área de mezclador, ¿sí? Ese es el área de mezclador. Me confundí de ese rato y decía que es el mezclador, pero el mezclador es este. Aquí, ¿por qué se hace este nodo? Porque aquí viene la parte de adicionar la arcilla de blanqueo. Entra el aceite y aquí está el mezclador. Aquí vemos
donde se va a hacer la mezcla, ¿sí? Y toda la parte del proceso que viene aquí para llegar a los filtros, ¿sí? Llegan los filtros, ¿qué es lo que hacen? Es retirar la arcilla de blanqueo. Entonces hace como una tipo pasta, ¿sí? Hace una pasta, queda aquí y eso lo retiran. Esto cae como residuos peligrosos, ¿sí? Pero entonces todo esto, los nodos, va de acuerdo al equipo que yo desea. Por ejemplo, este que está solo aquí, ¿sí? Que entra el nodo 4. Este es un equipo de presión, ¿sí? Para hacer toda la parte de la parte neumática de todo el proceso, ¿sí? Entonces, aquí está el tanque R3271, pero sí que quede claro que en la parte del punto que estamos viendo, ¿sí? Es primeramente tener nuestro DTI, hacer nuestros nodos, ¿sí? Lógicamente, sabiendo el proceso, lógicamente, teniendo un grupo multidisciplinario. ¿Por qué el grupo multidisciplinario? Porque aquí tenemos diferente percepción, ¿sí? Ellos pueden decir, oye, para mí tengo que analizar ese no. No. Tienes que hacerlo hasta este punto porque hay una válvula que sí es importante analizar o una parte de la línea que tenemos que analizar. Por eso se tiene que llevar en consenso con el grupo multidisciplinario, ¿no? Explique la intención general del equipo y sus líneas, es lo que estaba yo comentando, ¿no? Que esa es mi área de pozo barométrico, cuál es en la parte de qué vamos a analizar, ¿no? Seleccione y anote las líneas, una línea para análisis, es la que estamos viendo. Explique en detalle la función de la línea seleccionada, ¿no? Es saber para qué sirve cada línea, cada equipo de instrumentación, ¿sí? Y así como lo mencioné, este equipo, este tanque, perdón, sirve para adicionar únicamente la sosa cáustica, ¿sí? Entonces, seleccione y anote el proceso aplicable de parámetro, y algunos parámetros que se puedan manejar, que es, ¿cuáles serían los parámetros que se puedan manejar en una línea o un equipo? ¿Cuáles serían esos parámetros? ¿Temperatura, presión? Exactamente, temperatura, presión, flujo, ¿qué más? Vacío, ¿sí? Porque puede haber que un equipo esté a vacío o puede estar a presión, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos, ¿no? ¿Qué otros tipos? La parte de los parámetros del flujo, ¿sí? ¿Qué pasa con el flujo? La temperatura, como bien comentas, ¿sí? Y aplique y anote la desviación de guía, palabra apropiada. Ya tenemos, ¿sí? En este, por ejemplo, que tenemos acá, en esta imagen, pues voy a tener flujo, ¿por qué? Los ácidos grasos. Voy a tener presión, ¿sí? ¿Por qué voy a tener presión? Porque estoy manejando válvulas neumáticas, válvulas de paso, neumáticas, ¿sí? Estoy manejando también temperatura, ¿sí? Temperatura por la bajada de los ácidos grasos y una temperatura exotérmica. ¿Qué es? Cuando yo hablo de una temperatura exotérmica, ¿de qué estoy hablando? Que libera calor. ¿Cómo? Que libera calor. Exactamente. Es que libera calor. ¿Y endotérmica? Temperatura endotérmica. A ver. Pues en este caso es el contrario, ¿no? Que no libera calor. Si el tanque se convierte en frío, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el ácido
cítrico, si tú los adicionas a un tanque de acero inoxidable, el ácido cítrico, tú vas a ver que el tanque empieza a enfriarse porque hay una reacción, ¿sí? El ácido cítrico, nítrico, bórico, lo que hace es que hay una temperatura endotérmica, ¿sí? Igual que pasa con el nitrógeno, ¿sí? ¿Qué pasa con el nitrógeno? Ahí en Oxiteno sí tienen algunos tanques de nitrógeno, ¿verdad, Alejandra? Sí. Los tanques grandes de nitrógeno y siempre lo vas a ver escarchados. Sí, ese es endotérmico. Sí, entonces están escarchados, dicen, oye, ¿qué ondas ahí? ¿Por qué? Porque se maneja, pues, el nitrógeno es líquido y cuando hace una reacción con el medio ambiente, lo que hace es que se congela, ¿no? Entonces, hay un riesgo que, por ejemplo, si lo vas a tocar, pues te puedes quedar ahí pegado por el hielo. Y algunos graciosos han puesto hasta la lengua, ¿no? Y se han quedado pegados ahí. Entonces, esas son las temperaturas que nosotros podemos manejar. Y va de escalas de temperatura. Puede ser una temperatura menos 0 hasta 200 grados centígrados, de acuerdo al área de proceso. Bueno, entonces teniendo yo conocimiento del proceso, también debo de saber sobre el manual del proceso. Porque si yo hago un análisis de HACCP en donde me dice que para que baje estos ácidos grasos debe estar a 150 grados centígrados. Entonces, tengo que tener ese parámetro de temperatura. Oye, ¿qué pasa si no llega a los 150 grados centígrados? ¿Qué pasa? ¿Qué pueda pasar? ¿Sí? En mi caso, del conocimiento del proceso, se van a tapar las tuberías, va a haber problemas del proceso, ¿sí? Vas a tener, debes de adicionar aquí la sosa cáustica, lo vas a hacer en estas líneas, vas a representar un riesgo al trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasaste este peligro a otro lado, ¿sí? Y el riesgo puede aumentar porque no está diseñado para adicionar la sosa cáustica, ¿sí? Entonces es muy importante saber, ¿sí? Cuál es, en este caso, ¿sí? Los parámetros que se va a manejar. Si manejamos 150 grados centígrados y estamos viendo de que hay menor temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocasionando esa menor temperatura? Si sabemos que nosotros vamos a manejar 13 kilos de presión, ¿y qué pasa si tenemos mayor presión? 15 kilos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tenemos mayor al área de proceso? Si son de vez de 13 kilos, estamos viendo de que el área de procesos realmente tiene 15 kilos. ¿Qué va a pasar? Mira, ¿qué pueda pasar? Si tiene 15 kilos de presión, dice. ¿Cómo? 15 kilos de presión, dijo. ¿Qué puede pasar? Ok, muy bien. Octavio, No. Víctor. ¿Qué puede pasar, Víctor? A ver, Inge, lo que entendí es que el proceso opera a 15 kilos y... No, el y proceso opera 13. Ajá. Necesita 13 kilos para la parte del proceso. ¿Qué pasa? Por una desviación, está operando ahorita 15 kilos. Se detecta y está operando a 15 kilos. Bueno, puede ver que haya, por ejemplo, taponamiento en alguna línea, falla en alguna válvula, y lo que tiende a hacer el proceso, si tiene válvulas de seguridad, pues va a tender a despresionar el equipo. Muy bien, Víctor. Entonces, esa es la parte importante del análisis, ¿sale? Porque, como les comentaba, el what if es la base del HACCP. ¿Qué pasa si hay mayor presión?
a lo que está presionado. Una, como dice, hay taponamiento, puede hacer que el regulador de presión está abierto o ya no sirve. Entonces, todos esos puntos, parámetros que ya estamos analizando, pues ya tenemos ahí cuál sería la consecuencia, ¿no? O cuál sería, en este caso, la causa que está originando la mayor presión, ¿sí? Que a lo mejor el regulador de presión no esté funcionando, no esté trabajando, que no se le hace el mantenimiento que se requiere. Por ejemplo, uno de las partes del proceso muy críticos son las calderas, ¿no? Las calderas que manejan mucha presión. He manejado presión hasta 50 kilos de presión, hasta menos, que son como 18 kilos. Y en el cabezal de vapor, para mandar el proceso, ¿sí? Para mandar el proceso, ¿qué pasa? Que a veces no se respeta la presión que se tiene, la presión que se debe de llevar los procesos. Oye, necesito más presión porque necesito que el proceso, que se me taponeó, que esto y el otro. ¿Y qué pasa? Que pues que mis equipos, por ejemplo, este equipo que está calibrado con una válvula de seguridad que debe trabajar a 13 kilos, si yo le meto 15, ¿qué va a pasar? Se va la válvula de seguridad a disparar, ¿no? Y no va a servir para nada. Entonces puede haber que si la válvula de seguridad no está funcionando, no está en función, ¿qué puede pasar? Puede haber una explosión del tanque. Es un equipo sujeto a presión, ¿sí? Puede ser también las líneas. Si las líneas no tienen pruebas hidrostáticas, ¿sí? Que digamos, oye, la tubería debe ser cédula 40 o cédula 80. ¿Por qué se va a manejar esta presión? Se va a manejar este flujo y necesitamos que pues aguante, ¿no? Entonces, muchas empresas, muchas industrias no optan por cuando realizan la construcción ya, por ejemplo, acá el DTI lo vemos bien, lo vemos operable, pero ya en la parte de la construcción, a veces ya hay detalles, ¿sí? Hay detalles. En la parte de la tubería, que la tubería, pues aquí es lineal, ahora tienes que poner un codo porque si no afectas a la escalera, ¿sí? Entonces, en esta parte del diseño industrial, es una materia, es otra materia, que en el diseño industrial, pues tenemos que ver toda esta parte del área del proceso, ¿sí? Que tenemos que ver, en este caso, cuáles son las válvulas, en qué periodo de las válvulas, la vida útil de las válvulas, el programa de mantenimiento de las válvulas, las pruebas hidrostáticas de las líneas, de las tuberías, ¿sí? Entonces, todas esas partes que se tienen que analizar, ¿sí? Lo podemos hacer primeramente con el JASO, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias por la participación. Seguimos aquí con la parte, anote la desviación de guía. ¿Cuáles son las palabras guías de JASO? ¿Cuáles son las palabras guías de JASO? Fácilmente. A ver, ¿quién quiere participar? Una era más. Ahí está. Es no, más, menos, inverso, además de, parte, diferente de. Estas son las palabras guías. Mis parámetros, pues ya lo vimos. Los parámetros son, aquí viene la parte, no, más, menos, otro, hasta la parte otros, ¿no? Entonces, ya tengo la parte de mi nodo
ya seleccioné mi nodo, ya tengo los parámetros que voy a medir sobre ese nodo. Ahora voy a aplicar mi número, perdón, mi guía, y determine y anote las posibles causas de desviación. Ya me voy en el nodo 1. Lo voy a abrir aquí en Excel. Vamos a hablar del nodo 1, es este. Como les digo, cada nodo requiere su análisis ASOP. Voy a abrir acá. Eso se los voy a compartir para que también ustedes tengan ahí está. Aquí está. Está su servidor, el nodo 1, está bien. Este es el área que le estoy comentando, que es pretratamiento, área de tratamiento y blanqueo. ¿Sí? Y su servidor lo hizo con un ingeniero José Luis, que era el dueño de la planta. ¿Sí? Y aquí vemos en la parte de la jerarquización de riesgo, ¿no? Entonces acá vienen los parámetros. Temperatura. Entonces, yo ya tengo los parámetros que tengo para ese nodo, que es temperatura, tengo reacción, ok, en la parte de el nivel, también es otro parámetro, está también la presión, temperatura, presión, nivel, reacción y flujo. Esos son los parámetros que voy a analizar sobre ese nodo. Entonces, ¿cuál es la palabra guía? En este caso es no menos parte de, o sea, aquí se conjugó esa la parte no menos, ¿sí? No. Y en la parte de desviación no hay temperatura en el tanque ST1010 y en las líneas de alimentación precalentador E3261, ¿no? Entonces, esa parte de aquí de las líneas que están acá son otros tanques que pues no hay esa temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles causas, sí, sobre que no hay temperatura en el tanque ST1010? El tanque ST1010 es un tanque de almacenamiento del aceite, o sea que aquí va a empezar el área del calentamiento del aceite. Entonces, no hay temperatura en el ST10 y en las líneas de alimentación del precalentador E3261. Es un intercambiador de calor. Y este es un tanque de almacenamiento que en su interior tiene serpentines. ¿Ok? Tiene un serpentín en donde pasa por ahí, pues, vapor que viene de la caldera, pasa vapor y ese vapor está fluyendo, así como cuando vamos a ¿cómo se llama? Las parrillas eléctricas, ¿no? Esos serpentines que vemos, pues en esa pasa vapor y eso es lo que hace el calentamiento del aceite. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas, sí? De que pues no hay temperatura en el tanque y en las líneas de alimentación del precalentador. No hay alimentación de vapor a los serpentines. ¿Sí? O sea, no llega vapor desde la caldera, no llega vapor a los serpentines que tiene el tanque. ¿Y hay otro? No hay suficiente generación de vapor en la caldera. ¿Sí? Entonces, esas son las posibles causas. Serpentines tapados que impide el paso del vapor. ¿Sí? Fuga importante de vapor que impide la llegada de vapor al serpentín. Esas son otras causas. ¿Qué otra cosa sería?
serpentines desconectados a la alimentación de vapor, alimentación de condensados por los serpentines, ¿sí? Y el indicador de temperatura no funciona. Entonces, imagínense que estoy hablando de la temperatura, ¿sí? Y en esto, mis posibles causas, ¿sí? Y eso pues tenemos que ver en consenso con grupo multidisciplinario. ¿Cuáles las consecuencias? Las consecuencias son los escenarios. Si vimos en la parte de las caracterizaciones de escenarios, a ese se llama también análisis de consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? No hay calentamiento del aceite crudo. ¿Cuál es otro? Solidificación del aceite crudo. Y en este caso, no hay flujo de aceite crudo al proceso. Imagínense, no hay temperatura. Ya puedo analizar el área del proceso que no hay temperatura, ¿sí? ¿Cuál sería, en este caso, las desviaciones, o sea, los posibles puntos en donde, si ven aquí, estamos hablando árbol de fallos, ¿sí? Entonces, podemos hacer, ya vieron la parte de la integración con otras metodologías. Lo vimos, árboles de fallo, lo vimos en la parte de ayer, un ejemplo con el programa interno de protección civil, cómo hacer un árbol de fallos, pero en esto me sirve a mí para ver unos posibles accidentes o incidentes. Entonces, las posibles causas ya lo tengo identificado y mis consecuencias van a ser esto. No hay calentamiento del aceite crudo. Si no hay calentamiento de ese aceite crudo, pues va a haber taponamiento, ¿sí? De todas las líneas, ¿sí? Va a haber, en ese caso, la solidificación del aceite crudo. No va a servir, la bomba centrífuga no va a mandar aceite crudo al tanque blanqueador, ¿sí? Entonces, no hay flujo de aceite crudo. ¿Y cuáles son las respuestas inmediatas? Aquí este es otro punto de la parte de Jason. ¿Cuáles son las respuestas inmediatas que tenemos que tomar? Realizar la alimentación de vapor a los serpentines, asegurar la suficiente generación de vapor del proceso en el área de calderas, destapar serpentines afectados, dar solución a la fuga de vapor, realizar la conexión de tubería, realizar purga de condensados desde la caldera, realizar purga de condensado de los serpentines, revisión de correcto funcionamiento de la trampa de condensados, ¿sí? Y en esto, ¿cuáles son las acciones preventivas que tenemos que tener? Aquí son las respuestas inmediatas. ¿Qué acciones preventivas? O sea, para que no pase esto, ¿sí? Que se vaya a ver solidificación del aceite, problemas en la área del proceso. ¿Cuáles son las acciones preventivas? Procedimiento de operación del área, capacitación del personal, procedimiento de arranque del proceso, mantenimiento preventivo a fin de alimentar vapor libre de impurezas, plan de mantenimiento preventivo a líneas, accesorios y conexiones, supervisión de los trabajos de mantenimiento y capacitación del personal, procedimiento para purgar purgas periódicas de condensados, ¿sí? Procedimiento de revisión de condensados, aislamiento de las tuberías, ¿sí? Es ese punto de a veces de aislamiento de tuberías cuando estamos manejando el diseño. Imagínense qué nos pasó. Que ya estaba instalado toda la parte de la planta de tratamiento de desengomado, pero el diseño que se maneja fue de Italia y estábamos en Coaxacualcos, Veracruz, instalando toda la parte del proceso y se vieron que había problemas que allá en Italia pues no aíslan las tuberías, ¿sí? Hay partes de aislamiento también, pero en la parte de este proceso no se aísla. Pero teníamos que nosotros, que no estaba dentro del presupuesto, del costo del arranque del proceso, teníamos que aislar las tuberías, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si una línea de 30 metros
¿sí? Se solidifica el aceite, se solidifica los ácidos grasos, se solidifica toda esa parte, ¿no? Se taponea. ¿Y qué tenemos que hacer? Imagínate, aceite. Se taponea toda la línea. ¿Qué tenemos que hacer? Principalmente se hacía con soplete. O sea, imagínate, sopletear toda la línea, 30 metros, para que el aceite que estaba solidificado, ¿sí?, se pudiera derretir. Entonces, imagínense, hay otro riesgo ahí, ¿sí? Pero el análisis de riesgos del proceso nos dijo, bueno, hay que aislar tuberías, hay que poner venas de vapor. ¿Saben cuáles son las venas de vapor? Sí. A ver, ¿cómo se llama? Vulgarmente o mexicanamente. Serpentina de vapor. ¿Cómo? Vena Le de hicimos... vapor, serpentina de vapor. Exactamente. Le hicimos venas de vapor, pero tiene un nombre. Se llama Tracy. Los llamados Tracy. Que son, digamos que estamos en la parte de la tubería. Y en la tubería, hay venas que pasan por la parte de los serpentines, perdón, es como serpentines pequeños que van dando vuelta. Y en esas vueltas, esos serpentines, pues se maneja una línea de vapor, por eso se llama venas de vapor. Entonces, cuando se solidifica la tubería, ya no vamos a tapar y meterle vapor aquí, porque se metía manguera de aquí para derretir todo el aceite. O se sopleteaba, ¿no? Se sopleteaba la tubería para que se pueda derretir el aceite. Entonces, ¿cuál fue la parte del diseño? Es aislarlo, pero colocarles venas de vapor. ¿Sí? Si manejamos en la parte de costos, costo-beneficio, imagínense, al área de producción le salía más barato hacerlo manualmente para ellos que aplicar un procedimiento o un proyecto, perdón, de esos Tracy. Salía caro, salía más de 1,5 millones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando se hizo ese análisis sobre las condiciones climáticas que hay en Coatzacoalcos, variantes, iba a pasar, digamos, muchas veces. Si nosotros hicimos en la parte del costo, ¿cuánto se va a manejar? En este caso, pérdida de vapor, se va a manejar también las personas que van a hacer esa actividad, el paro del proceso, porque tienes que parar el proceso para destapar, porque si no está destapado, pues no va a fluir, no hay flujo. Entonces, imagínense, se llevaba un día completo de destapar el aceite. Entonces, en eso implica, pues, cuántos gastos del proceso, cuánto cuesta, digamos, a la empresa hacer un paro. ¿Sí? Puede costarle muchos millones de pesos. Por ejemplo, le puedo preguntar a Alejandra, ¿cuánto le cuesta a Oxiteno por parar el proceso un día? Más o menos, un aproximado. La verdad desconozco, pero sí parar un día nos equivale como a 100 toneladas diarias de producto. Imagínense, es una pérdida, ¿sí? Entonces, por eso, ese análisis de riesgos de proceso nos va a servir. ¿Para qué? Para prevenir esos problemas de proceso. Uno, por la parte de la prevención humana, que no existe algún accidente, por la parte del paro del proceso, porque si vemos en la parte de los costos, en el iceberg que vimos anteriormente, que lo vamos a repetir en esa semana, nosotros vemos solamente los riesgos. Bueno, oye, se quemó una persona porque tuvo contacto con el vapor y manda al Seguro Social, pero pues ese riesgo de trabajo, pues lo podemos cuantificar, pero a veces los que están más abajo, no tenemos cuánto nos cueste, ¿no? Cuánto nos puede costar un paro de un día, o nos puede, por ejemplo, que se descomponga un equipo
que no haya vapor, que no haya temperatura. Si no tenemos este análisis, ¿sí? No podemos aplicar alguna medida, ¿no? Que son las acciones que se deben tomar. Entonces, esta parte importante, conocemos también nosotros el proceso. Por ejemplo, hubo un caso en la planta, se dice, oye, no calienta. Entonces, señores, hicimos el análisis de riesgos del proceso, vamos a ver todas las medidas inmediatas que vimos sobre esa temperatura, ¿sí? Y en esta parte se checaron todos estos puntos. Ya manejamos nuestra lista de verificación, ¿no? Un checklist. A ver, vamos a analizar la alimentación de vapor, si hay vapor en los serpentines. No, sí pasa. Ya teníamos nuestro termómetro láser para checar los serpentines. Oye, está pasando vapor. Bueno, no es eso. Asegurar la suficiente generación de vapor. Vamos al área de calderas. A ver, ¿cuánto es la presión, el vapor que estás manejando? Estamos trabajando bien a 15 kilos, estamos manejando. Nuestro cabezal de vapor está conectado al proceso, está todo bien. Porque puede ser que la caldera esté trabajando, pero el área de cabezal de vapor no está mandando vapor al área de proceso, ¿no? Pueden tener que estar cerrado y no están mandando. Entonces tenemos que ver el flujo de vapor que se está manejando en el área de calderas para ver que verdaderamente está alimentando vapor al área de proceso. Entonces tenemos que asegurar que el área de calderas nos está mandando lo suficiente vapor para nuestro proceso. ¿Ya vieron qué tan importante es el análisis de riesgos del proceso? Destapar serpentines afectados, ¿sí? A lo mejor, oye, si hay vapor aquí, sí está mandando vapor, pero fíjate que los serpentines no tienen la temperatura que requerimos para derretir el aceite. ¿Qué quiere decir? Que están solidificados los serpentines. Bueno, entonces hay que destapar los serpentines, ¿sí? En este caso, puede haber una fuga de vapor, ¿sí? Puede ser en la línea de la caldera o en el área de un serpentín. Realizar la conexión de la tubería, igual si está desconectada. Realizar la purga de condensados. A veces los condensados, que es el producto del vapor, a veces los retornos no nos ayuda a mantener la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una purga de condensados. Realizar la purga de condensados tanto en la parte de la caldera o en la parte de los serpentines, ¿no? Tenemos que revisar la trampa de condensados si en verdad está funcionando. Imagínense, solamente analizamos en este punto sobre la temperatura, ¿sí? Y aquí vamos a ver el tipo de riesgo, y el tipo de riesgo es pues operabilidad, no hay problema, y tenemos que colocar un código, ¿sí? Un código del proceso de blanqueado. Aquí es proceso de blanqueado nivel 1, ¿sí? 001. Es un código que tenemos que poner. ¿Para qué? Para que podamos identificar. Oye, el código PBN104 dice que tenemos que dar solución a la fuga de vapor, ¿sí? Entonces, imagínense, y aquí vemos cuáles son las causas. Ahorita nos vamos con otro, que es en la parte de la presión. Perdón, no hay o hay menos presión, y ahí no hay presión en el tanque ST1010, ¿sí? No hay presión. En este caso no hay una desviación porque el tanque es un tanque atmosférico. ¿Qué es un tanque atmosférico? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo podemos identificar un tanque atmosférico con un tanque sujeto a presión? ¿Estará abierto? El techo. ¿Cómo? Por el techo o el tipo de cúpula que lleve. Exacto. ¿Qué otro? A ver, Marco, ¿cómo podemos identificar un equipo sujeto a presión, un tanque, con un tanque atmosférico? Por el tipo de válvulas que utilice, tal vez.
Ok, Si lo vemos con válvulas de medidor de presión, pues obviamente no. ok. Creo Víctor, yo. gracias, Omar. Víctor, Víctor. A ver, José Luis. Estoy aquí. Ah, ok, Víctor. Fíjese que a veces, bueno, sobre todo por la instrumentación que maneja el equipo y algunos porque, por ejemplo, tienen, ¿cómo le llaman? La capucha, se me fue el nombre. Tienen el aislamiento, Ajá. porque si manejan altas presiones también van a manejar temperaturas. Sí. Y el atmosférico, pues no, o sea, va a trabajar sobre la presión que está, pues vaya, la atmósfera. No Muy hay. bien. José Luis. Dígame, profe, dígame, profe. La forma, creo, la forma de que está construido el tanque. Así es. José Luis, ¿cómo identificas un tanque que está sujeto a presión y uno que es atmosférico? No, ni idea, profe. Ok. Hay unos que fácilmente lo podemos identificar desde lejos porque el tanque atmosférico tiene un cuello de ganso, como le dicen. ¿No se han escuchado eso? A ver, déjame ver. A ver si nos da aquí la opción. Es un tanque de almacenamiento, como bien dice en la parte del diseño de la cúpula. ¿Sí? Es el diseño, también el tipo de cédula. Cuello ganso. A ver si se lo da así como estoy colocando. Ahí está, ahí se ve, miren. Ahí se ve. Ese es tanque atmosférico porque ahí tiene un cuello ganso que lo podemos ver desde lejos. Ese es un tanque atmosférico. ¿Sí? Y tiene el cuello ganso y de lejos podemos ver, no, pues ese es atmosférico, no es sujeto a presión. Y sabemos que los tanques grandes que almacenan mayormente, tienen un almacenamiento mayor, pues son atmosféricos, ¿no? Entonces, no manejan una presión como una caldera, como un intercambiador de calor, como como diferentes tipos de equipos, ¿no? Entonces no hay una desviación porque es un equipo que trabaja, que es atmosférico, ¿no? Y en la parte no hay presión negativa, ¿sí? ¿Qué es la presión negativa? Es el vacío, es vacío. Presión negativa es vacío, ¿sí? Entonces no hay presión negativa en el mezclador MS3261, que es el que vemos acá. Este es el mezclador, ¿sí? No hay presión negativa en el mezclador. ¿Cuáles son algunas causas? Se perdió el vacío, no es posible procesar adecuadamente, hay afectaciones de calidad. Entonces, ¿cuáles son las partes inmediatas que hay que hacer? Es recuperar el vacío, que es el que vemos acá. Ese es el equipo de vacío. Entonces tenemos que recuperar el vacío. ¿Cuál es el que algunas partes preventivas? Pues tener un procedimiento para evitar pérdida de vacío, ¿no? ¿Sí? Presión más, hay más presión de vacío, pues aquí no hay una desviación, ¿sí? Y es en la parte de la presión sobre ese tanque. Entonces vamos a ver con otro ejemplo del nivel, de la parte de nivel. No menos, no hay menos o solo hay parte del nivel operativo del tanque ST-1010. ¿Sí? No hay nivel. Entonces, ¿qué pasa ahí? Falta de coordinación en el proceso,
falta de supervisión de quien opera el área, falla de la bomba de alimentación, fuga importante de aceite crudo en la tubería de alimentación, fuga en el tanque ST10 y tubería de alimentación desconectada. Esas son las posibles causas por qué no hay nivel de aceite crudo en el tanque. En los escenarios no hay alimentación de aceite crudo al proceso. Esa es una parte de un escenario. No tengo nivel de aceites en el tanque, pues no va a haber el ST10, el tanque ST10 que habla ahí, es como el que hace el bacheo, ¿no? Si no está lleno, pues no va a haber aceite que se va a manejar el proceso. Entonces, es uno de los escenarios que hay, ¿sí? No hay alimentación de aceite crudo, ¿sí? Si no hay nivel de aceite en el tanque, pues no voy a poder alimentar el proceso. Pérdidas de tiempo de arranque, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que alimentar y calentar el aceite para que esté preparado en ese tanque y así distribuirlo al proceso. Alimentación excesiva de ácido cítrico al proceso. Ese podría ser una parte posible, ¿sí? Derrame de aceite crudo. Y esa es la parte de las causas que pudieran pasar. Alimentación excesiva de ácido cítrico. Y otro, ¿qué se tiene que hacer? Las partes inmediatas, comenzar alimentación de aceite crudo desde tanque de almacenamiento de materia prima, mantenimiento correctivo a la bomba de alimentación, conexión y limpieza del derrame, y algunos preventivos, es procedimiento de arranque del proceso y capacitación respectiva al personal, plan de mantenimiento preventivo de la bomba de alimentación y mantenimiento preventivo de líneas, conexiones y accesorios, ¿no? Y esa es la parte, por ejemplo, en el derrame, ¿ya vieron? La parte del derrame, contención de limpieza del derrame y mantenimiento, ya abarca la parte de seguridad y medio ambiente. ¿Sí? Ya no es la parte de que afecta a la parte de la operación. Si hay un derrame por el nivel, pues ya entraría la parte de seguridad y medio ambiente en el caso de que si no hubo una afectación al suelo, y también pues detener el derrame y ver el análisis del incidente. ¿Por qué pasó? Entonces ahí tenemos que analizar la parte del derrame, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, que yo tengo una. A ver. Una pregunta. Cuando estábamos comenzando a ver lo del HACCP, mencionó que nos diéramos del árbol de fallos. Sí. Mi pregunta es, para hacer el análisis HACCP, ¿necesitamos hacer con anterioridad el árbol de fallos? ¿Pues como referencia o recomendable? Son metodologías que te puedan facilitar, como te digo, el what if. El what if también te sirve para hacer el HACCP, ¿sí? Por ejemplo, en Pemex, una investigación de accidentes, yo revisé una investigación de accidentes y manejó árbol de fallos. ¿Sí? Explicó, ya no aplicó el diagrama de Ishikawa, que es para ver las causas que pueden ser de materiales, medio ambiente, mano de obra, ¿sí? Para buscar la causa raíz. Lo que encontraron ellos, lo que aplicaron ellos fue el árbol de fallos. El árbol de fallos es otra metodología. Podemos utilizar la metodología árbol de fallos o la metodología what if. O sea, no está obligado. O sea, tú te puedes ir directamente a hacer tu análisis de procesos, el HACCP, pero si hay otra herramienta que te puedes apoyar, pues adelante, ¿no? No es necesario hacer un árbol de fallos para hacer el HACCP, ¿sí? Pero vale, sí te recomienda el what if, ¿sí? Porque el what if, como es una metodología cualitativa, te va a ayudar en el caso in situ, en campo, en decir qué pasa si hay menor presión, hay mayor presión. Bueno, pues yo ya tengo un antecedente y yo hice una revisión, que hice una entrevista, que estuvimos analizando, y ya en la parte de aterrizar el HACCP, ya viendo los parámetros que hay en el nodo, y me voy a apoyar con las palabras guías, ¿sí?
y recordándome con las partes del what if, ¿sí? El árbol de fallos lo podríamos utilizar en este caso, una para prevenir y otra es para ver las causas raíces que hubo en un incidente, un accidente, o probablemente pueda suceder, ¿no? En ese caso, Pemex maneja el árbol de fallos y maneja en este caso las hipótesis de materiales de sistema. Cuando habla de sistema, está hablando de la parte de la administración y el otro es humano. Entonces, tres sistemas. Entonces, esa es la hipótesis. Entonces, sí lo puedes tomar, sí, para como base del análisis de riesgos del proceso, ¿no? Pero muchos autores, muchas personas que se dedican a esto, siempre han dado como parte base el what if, ¿sí? Como lo vimos en la parte de ayer con la protección civil, pues ahí manejan el árbol de fallos, ¿no? Que posiblemente se utiliza metodología para hacer este caso, porque el proceso es pequeño, no se requiere mucho análisis, pero en un análisis de riesgo, como por ejemplo Oxiteno, que tiene la parte de muchos procesos, o la parte que estoy exponiendo, ¿sí? Sí, a veces hacemos un árbol de fallos grande, ¿no? Gigante, que pues podemos hacer una lona con ese árbol de fallos y a veces no llegar a las causas raíces, ¿no? Entonces, aquí lo importante del HACCP, pues es la base importante es el what if, ¿no? Hacer el what if para hacer posteriormente nuestro HACCP. No sé si puede responder tu pregunta. Sí. De hecho, sí me quedó un poquito más claro. Gracias. Ok. Entonces, esa es la parte. Por ejemplo, yo les voy a mandar esta información. Esa es de la certificación que tuve de procesos. Esto lo dio el ingeniero Jorge Ramírez Valdivia, uno de los mejores riesgólogos que hay. Y acá viene toda la parte del primero, el what if, ¿no? Sí, acá viene. Y ahí vemos lo que podemos decir. Peligro, todo aquello, ámbito de evaluación de riesgos, ¿sí? Acá viene el riesgo, que es cuantitativo, que se puede medir. El what if, que es la base importante, ¿no? Sí. Ahí está. El método what if es una técnica ampliamente utilizada. De preferencia, se aplica en un 60% durante las etapas de diseños de proceso, ¿sí? Entonces, se utiliza más el what if que el árbol de fallos, ¿sí? A ver, estoy buscando. Medidas básicas, estamentos, funciones. Ok. Acá la parte del análisis. Muy bien. Bueno, entonces yo se lo voy a compartir esas diapositivas. El análisis de riesgo, tercera etapa. Pues lo que hemos visto de las metodologías. Antecedentes, investigación de accidentes. Clases de riesgo. Ahí, a ver, vamos a ver. Ahí está, método HACCP. Hay otra matriz, miren. La matriz de aquí ya viene la parte de HACCP. Toda la parte de durante 200 años, la industria química, ¿sí? El estudio de riesgo de operatividad. Acá viene toda la parte del HACCP. No me quise meter mucho aquí están las palabras grillas,
No me quise meter mucho aquí porque vamos a perder mucho tiempo en la parte de la práctica. Entonces, son 10:34 y vamos a perder mucho. Acá viene la parte de más, menos, que son las palabras guías. Inge, Y acá viene todo lo que se requiere, ¿no? De gama de flujos. Sí, dime. ¿eso viene en las revistas de la ISOMEX? Una certificación. Ah, ok. Yo estoy certificado. Yo soy SPS, soy certificado profesional en seguridad. Aquí hay hasta ejercicios. A ver. Bueno, son 144 hojas. ¿No? Fue un show acá. Son varios cuestionarios. Aquí, ¿qué es el peligro? ¿Qué es el riesgo? Tabla de clasificación de peligro. Es una clasificación que se le puede dar a los peligros. El A, híjole, no me deja abrir. No quiere. No se quiere presentar. Pero bueno, toda esa información que viene acá, pues se los voy a entregar. Es una parte de la certificación de la ISOMEX. Bueno, no quiso. No quiso presentarse. Bueno, entonces, regresando aquí, esta es la parte del área de proceso. Entonces, este es el nodo 1, ¿sí? Que yo evalué. Entonces, si nos vamos con el nodo 1, nos vamos con otro nodo. Voy a dar con el número 5. Pues lo mismo, lo que voy a hacer, ya tengo los parámetros, mis palabras guías. Los parámetros, pues ya lo han comentado, que es flujo, temperatura, presión, ¿sí? Ahorita que abra. Y pues voy a apoyarme con mis palabras guías. Y miren aquí, ya no le puse el nombre. Fíjense aquí, hablamos de temperatura. En este caso, es el área de pretamiento y blanqueo del nodo 5. ¿Cuál es el nodo 5? Es este el que vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, no hay temperatura en el receptor de aceite filtrado, ¿no? ¿Cuáles son las posibles causas? Taponamiento de los serpentines, de vapor de baja presión, fuga importante de alimentación, de vapor de baja presión a los serpentines, alimentación de mezcla aceite y ácido a baja temperatura. ¿Cuál es la consecuencia? Posible solidificación del aceite en equipo. ¿Sí? ¿Cuál es otra consecuencia? Riesgo de quemaduras al personal. En este caso, cuando hay una fuga importante de vapor. ¿Cuáles son las respuestas inmediatas? Detener la alimentación de vapor y revisar tuberías, conexiones o accesorios. Detener la alimentación de vapor y remediar la fuga. Verificar correcta alimentación de vapor. Acciones a tomar. Mantenimiento preventivo a tuberías. Todos son mantenimiento, ¿no? Y aquí, como el tipo de riesgo, voy a ver qué tipo de riesgo es. Por ejemplo, es de operación, es operabilidad. Y tengo uno que es de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí está de por medio la vida del personal. Entonces, cuando es de parte de seguridad, yo puedo mezclar otras matrices. ¿Sí se acuerdan de esta? ¿Sí se acuerdan? Es la de Boktai, perdón, es la de Mosler, método Mosler, en donde estaba, digamos que yo ponía aquí, me daba está el P2, la exposición, este nivel de exposición, mi frecuencia, mi exposición por la frecuencia, más la gravedad, me va a dar mi nivel de riesgo, y es nivel de riesgo número 2. ¿Sí? Y aquí voy a ver algunos controles. ¿Se puede eliminar el riesgo? Pues no. ¿Se puede sustituir? Sí. ¿Son viables los controles de ingeniería? En este caso, pues no.
Y cuáles son los controles de seguridad recomendados, pues plan de mantenimiento preventivo de tuberías, conexiones y accesorios, ¿sí? Entonces, si en la parte, aquí hicimos una mezcla, pueden ver, dice, oye, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues hice una mezcla, en el caso cuando yo analicé el proceso, hubo uno en donde pueda ocasionar una muerte, un accidente, a un trabajador, y pues lo mezclé con el método Mosler, ¿sí? Solamente que es la parte de seguridad. Si vemos acá, hay otro. Fuga, no hay suficiente del sector, seguridad y medio ambiente. Bueno, voy a hacer otra evaluación. Y es el nivel 1, imagínense que tiene que ser reparado inmediatamente, ¿sí? Entonces, aquí hay mayor temperatura. Más temperatura, pues no hay una desviación. En la parte inverso, pues no aplica. Además de más temperatura, hay pérdida del vacío. ¿Qué pasa? Falla en el sistema de vacío o fugas en el equipo, pérdida de calidad del producto por ingreso de aire y oxigenación. Ahí esa es la consecuencia. ¿Cuáles son las medidas inmediatas? Verificar fuga de vacío, algunas de prevención, mantenimiento preventivo, y es un riesgo de operabilidad. Bueno, ese es respecto al nodo número 5. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Yo quiero, porque a veces algunas que estoy exponiendo ahorita, me dicen, oye, ¿qué es el tanque ST1010? Pues así es su TAC, así lo identificaron, es el tanque ST1010, y es un tanque de almacenamiento, ¿no? Pero lo que sí que quede claro, cuáles los puntos o los pasos que se tienen que hacer en el análisis de riesgos de proceso. ¿Y quiénes van a saber toda esta parte? Pues ustedes que están en el proceso, conjuntamente con el grupo multidisciplinario, ¿sí? Ahorita yo puedo decir, mira, pues hay una fuga importante del equipo, ustedes van a decir, oye, pero ¿cuál es el equipo? Desconozco el proceso, ¿no? Entonces, la base importante del HACCP, que yo les voy a mandar este formato, es analizar los nodos que ustedes, juntamente con su grupo multidisciplinario, van a analizar. ¿Cuáles son los parámetros que se van a analizar? Pues temperatura, se va presión, se va a ver también la parte de flujo, ¿sí? O otros, que puede ser una reacción endotérmica, exotérmica, y base a eso, ya tenemos las palabras guías. Y las palabras guías no, más, menos, inverso, ¿sí? Diferentes, otros, ¿sí? Y eso vamos a hacer ese análisis, cuáles son las consecuencias, ¿sí? Primero las causas, posteriormente la consecuencia, y cuáles son las medidas preventivas inmediatas y unas medidas preventivas que podamos establecer para que no vuelva a ocurrir o que no ocurra, pues, un problema de un riesgo de proceso, ¿sí? Entonces, toda esta parte importante que se puede manejar, si lo vemos ayer en la parte del programa de protección civil, viene algo muy sencillo, muy sencillo. Este es algo más grande porque es un área de proceso muy sencillo, pero se va mucho primero a mi parámetro, palabras guías, mi desviación, las posibles causas, estas causas, qué consecuencias trae, cuál es la respuesta inmediata, mis acciones a tomar, el tipo de riesgo, si es operabilidad, seguridad, medio ambiente, y debo de colocar un código de mi nodo. Acá vemos PB, que es el tratamiento y blanqueo nivel 5, con el número 001, ¿no? Entonces, cuando veamos en la parte PBN5.001, pues estamos hablando de esos puntos, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, algún comentario sobre lo que vimos en la parte de HACCP? Alejandra. Mirna.
Hasta ahorita, claro. Víctor. Profe, Ajá, hasta ahorita todo claro. Nada más, ya me mandaron mi DTI. En realidad el DTI de la planta es muy pequeño porque solamente es un sistema de oxidación. Vaya, nosotros nos dividimos en 4 partes y todo el resto de la planta son lagunas y tanques. Nada más contamos con ese sistema de oxidación. ¿Será que se lo pueda mandar a su WhatsApp nada más para que me diga si me puede servir o...? A ver, mándamelo. Ok, ahorita se lo mando. sí, yo igual le mandé por ahí a su WhatsApp, profe. Sí, era que estoy viendo acá. Ándale, ándale, porque lo dividí, pero quería saber si estaba bien. Fue uno de los que mandaron los compañeros, era una desaladora, creo. Y sí tenía una duda en cuanto a esta tablita, profe. Sí. Esas palabras que se ocupan, el de no y todas esas cosas, no se le colocan al DTI, solamente en la tabla esta que usted está mostrando. Sí, aquí voy a hacer el análisis de riesgo en la parte de la tablita, el DTI, me va a servir nada más para analizarlo. ¿Cuáles son mis parte de instrumentación? ¿Cuál es a ver, quién está mandando más? Sí, de hecho, solamente aquí este formato se los voy a hacer llegar y aquí vamos a hacer todo el análisis, ¿no? En el DTI vas a ver qué parámetros vas a analizar. Puede ser que a lo mejor no hay temperatura. No, pues yo no voy a analizar temperatura, solamente nivel y presión. ¿Sí? Entonces ahí esos son los parámetros. Mis palabras guías pues va a ser no hay presión, hay más presión, inverso presión, y y con esas palabras guías tú vas a hacer tu análisis del proceso. Y en ese caso vas a encontrar las desviaciones que hay, cuáles son las causas de esas desviaciones, cuáles son las consecuencias de las consecuencias de esas causas y aplicar medidas preventivas. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto, profe. Gracias. Por ejemplo, en sí te sirve. Ok, Inge, como tal, el nodo abarca la parte del equipo que uno va a atacar, por así decirlo. Sí, a ver si se ve. Déjame presentar. En no se ve bien. Puede ser un solo nodo. Un nodo ¿Sí? O sea, es un destilador. Es una torre de oxidación. Ah, una torre de oxidación. Ok. O sea, ese puede ser un solo nodo. Sí, puede ser un solo nodo. En los tanques que están aquí al lado puede ser otro nodo. Y esto puede ser otro nodo. Si ves aquí, hasta la bomba. Sí, es una bomba que tienes acá. Aquí tienes un intercambiador, hay un intercambiador de calor aquí, ¿no? Así es, sí. Perfecto. Entonces, ok, perfecto. esa es la importancia de esto, de conocer ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver, el DTI Muy bien. Gracias, Darinka. Lo mandaste Muy bien. Entonces, ese sería la parte de los nodos. O sea, en este caso, ¿sabes qué? Voy a analizar este nodo. Sería mi nodo 1, mi nodo 2, el intercambiador, la parte de ese tanque sería el nodo 3. Aquí pueden entrar hasta 4 nodos. 4 nodos. ¿Sí? Y entonces ahí en esos 4 nodos tú vas a encontrar, vas a ver cuáles son los parámetros que vas a analizar, ¿no? A lo mejor hay temperatura, la parte de oxidación, puede ser otros, en el caso de oxidación, puede ser el nivel, si no hay nivel, ¿qué pasa, no? Puede haber otra reacción, si hay mayor nivel, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, igual se tiene que analizar. En la parte de oxidación sabemos que
la parte de la corrosión internamente del tanque pueda tener algún problema, ¿no? En el área de proceso. Entonces, con ese que acabas de mandar, está muy bien. ¿Sí? También Darinka, trabajaron eso. Y Mirna también está bien en la parte de este nodo. En la parte de instrumentación, muy bien. Ok. Sí, excelente. Sí, lo importante es ver en el nodo, por ejemplo, si aquí lo que falta es decir cuál es el nodo 1, cuál es el nodo 2. ¿Sí? El nodo 1. Sí, nada más lo marqué así porque estaba viendo si estaba bien o estaba mal, ¿verdad? Y ya colocarle oiga, profe, el orden de los nodos, o sea, lo ponemos de acuerdo a donde inicia el flujo del proceso o de los componentes principales. ¿Cómo cómo asignamos el número? O no importa. Mira, cuando uno ya conoce la parte del proceso, siempre cuando tenemos un DTI, siempre nos vamos a la parte inicial, ¿no? Siempre vamos a iniciar aquí, ese es el nodo 1, y a veces hay una interacción, que a veces, como por ejemplo el que les compartí, que ponen al final, pues al grupo de vacío, porque este grupo de vacío sirve para toda el área del proceso. Entonces, aquí va sobre la parte de cómo vas inicialmente. Por ejemplo, si tú haces el pozo barométrico, que la imagen, bueno, fue mi primer nodo, este lo voy a poner nodo 1. ¿Sí? Oye, pero también va a que analizar esto. Voy a hacer mi nodo 2. Entonces, ahí depende también, aquí no importa ¿cómo se llama? La prioridad o el número, sino que ya lo tengas tú identificado en tu DTI. ¿Sí? Puede ser que el nodo 1 es otra parte del proceso, pero tú ya lo identificaste como el nodo 1. Cuando vayas a realizar tu análisis de riesgos de proceso en tu formato, pues ese le vas a poner nodo 5, así como lo presenté en el formato, que es el nodo 5, y en los códigos va a ser N5. Y ese N5 va a hacer referencia al nodo que tú pusiste en tu DTI. O sea que no importa el orden. Lo importante es que lo tengas identificado. Ok. Tanto en tu análisis de riesgo como en la parte de tu DTI. Del DTI, ok. Gracias, profe. Entonces, no sé si tenga alguna duda, Alejandra, Marco, Juan. Por ahorita no, yo creo que ya en el examen surgen todas. Muy bien, entonces, pues esa es la parte del HACCP. Yo no me fui con otros más ejercicios porque estoy hablando sobre un proceso de blanqueo de aceites vegetales, que es la refinación de aceites. Y pues hay cosas que, por ejemplo, digo, oye, ¿qué es el ST10 o qué es el E3261? Que son la identificación de los tanques, y que a veces, como no conocen ustedes el proceso, se pueden perder. Pero el objetivo de esta sesión es que ustedes conozcan cuáles son los pasos que se tienen que hacer, que es necesario el DTI, que es necesario dividirlo en nodos, en la parte de nodos, ver los parámetros que voy a analizar, mis palabras guías, ¿sí? Y hacer mi análisis de procesos. Entonces, Darinka, ¿alguna pregunta, dudas? Por el momento no, Inge. Todavía voy a seleccionar los nodos. Ok. En el DTI nada más. Ok. Muy bien. Ok, muchas gracias, Alejandra. Aquí tengo tu. Muy bien, Alejandra. Divani. ¿Cómo estás, Divani? ¿Alguna duda? Bien, Inge, por el momento ninguna duda. ¿Segura? Ok.
Bueno, entonces, la próxima semana, lo que respecta la siguiente semana, no va a haber tareas, solamente para que puedan ustedes avanzar con su proyecto. Vamos a hablar el tema de costos en la siguiente semana. Y el próximo sábado, como son pocos, vamos a tener 15 minutos nada más de la exposición de los proyectos que ustedes utilizaron. Me van a entregar la parte del proyecto que tomaron. Por ejemplo, si es Casoca, edición de escenarios, como que fuera la tarea, ¿no? Entonces voy a subirlo en plataforma para que sea entrega de proyectos, que esa es la parte como subir una tarea. El formato de tarea, ahí van a poner toda la parte de la investigación que hicieron y tienen 15 minutos, ¿sí? 15 minutos, ahorita voy a hacer bien los cálculos para ver si lo hacemos un sábado o también tomamos una parte del viernes para que puedan ustedes todos participar. En la parte de la participación, exposición, que son 15 minutos, va a ser nada más algo sencillo, no vamos a entrar que introducción, objetivo, definiciones, sino vamos a la parte ya de resultados, ¿sí? Yo hice una creación de escenarios con este software, esta es mi caracterización y lo que pude ver que puede haber esa población afectada, ¿no? Entonces, algo sencillo. En su diapositiva pueden tomar hasta 3 diapositivas o hasta una infografía. ¿Sale? Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre la entrega del proyecto y la exposición. Sí, Alejandro, te escucho. Entonces sería enviarle la investigación donde describimos todo nuestro proyecto. Ajá. Y aparte las diapositivas para la presentación. Sí, la diapositiva no me lo van a mandar, sino cuando les toque presentarla por este medio, pues ustedes pueden presentar. Ahí es libre, ¿vale? Puede ser una infografía, puede ser una diapositivas, pero esas no me lo van a mandar. Esas nada más ustedes van a presentar lo que es los resultados de la investigación que ustedes realizaron. ¿Sí queda claro? Sigue. Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, si no hay más comentarios o dudas, podemos cerrar nuestra sesión el día de hoy, ¿sí? Esperando de que todo lo que hemos visto en metodologías, caracterización de escenarios, pues les haya dado otra visión, otro panorama, para que usted en la parte profesional pues lo puedan aplicar, ¿no? Esa es la parte del objetivo. Si no hay ninguna duda o comentario, pues damos por cierre nuestra sesión el día de hoy. Pues esperamos en la siguiente sesión y prepárense en el examen. Como les comenté, el examen va a ser de 10 preguntas. Esas 10 preguntas vienen en las diapositivas de todas las sesiones. Si vemos en la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, está en PDF y mire sesión 1, sesión 2, sesión 3. O sea, voy a tomar algunas preguntas de esas diapositivas para que ustedes, pues, por ejemplo, pues decir, ¿qué es un peligro? ¿O qué es un riesgo? ¿Cuál es la diferencia de un peligro y un riesgo? ¿Cuáles son las metodologías cualitativas? ¿Cuáles son las metodologías cuantitativas? ¿Cuál es la estructura del análisis de riesgo? Si se acuerdan la estructura, que es la pirámide invertida o el reloj de arena. ¿Sale? Entonces estoy dando unos ejemplos de lo que puede venir en el examen. ¿Qué significa HACCP? ¿Qué significa el AST? ¿Sí? Entonces, esas serían algunas preguntas, ¿no? Como ejemplo. Entonces, si no hay dudas, comentarios, cerramos nuestra sesión. Deseándole un buen fin de semana. Sí, José Luis, te escucho. José Luis. Son de opción múltiple, ¿verdad, profe? Sí. Ah, bueno.
Sí, ahí para ver de opción múltiple y sin problema, no son 10 preguntas, es para cumplir con la parte del examen. Y también no se olvide que es importante, los he comentado ahí en WhatsApp, no es para quemarlos, sino para decirles que si tienen faltas, justificar sus faltas, si no han entregado las tareas, también, ¿por qué? Porque eso, con la suma, a lo mejor sacaron 10 en su examen, pero no tuvieron participación, no hubo, pues más que nada, la asistencia o la entrega de sus tareas, pues esa calificación va a disminuir. ¿Ok? Ok, profe. Vale, entonces la exposición que se va a hacer el día sábado se va a tomar también como participación. ¿La entrega el qué? De la exposición de la siguiente semana, de su proyecto. Ok, profe. Vale, entonces les agradezco el tiempo y nos vemos las próximas sesiones y les deseo un bonito fin de semana a todos. Igualmente, profe. Igualmente a todos. Hasta luego. Gracias, feliz Que tenga buen día. semana. Igualmente, hasta luego. Buen día, buen día. Luego. Hasta luego.